Muy buenas noches, de día miércoles 29 de julio del 2026. Gracias que nos acompaña, que haya tenido usted un buen día. Miércoles, estamos aquí como todos los días en el canal 8 de Televisión Abierta en la Ciudad de México, en el canal 8 de Total Play, 151 de Easy, 606 Star TV, red social X, @heraldo_televisión, red social X, @heraldo de México. En nombre de todos quienes hacen posible que aquí estemos en el referente de la noche Televisión Heraldo Media Group, les saluda el servidor Javier Solórzano. Bueno, hay inquietud y preocupación por lo que está pasando en algunos espacios educativos. No necesariamente en las escuelas militarizadas, o militarizadas, y militares también, por cierto. Estamos hablando de lo que se conoce como novatadas y los modelos de enseñanza militarizados. El caso más reciente es la muerte de Dafne Zapata, adolescente, 13 años de edad, que falleció durante un campamento de verano en una escuela militarizada en Tamaulipas. Las primeras investigaciones sobre el caso de Dafne apuntan a que su muerte estaría relacionada con asfixia por sumersión, en un contexto que abrió cuestionamientos sobre las prácticas, los protocolos de seguridad y los métodos de formación dentro de este tipo de instituciones. Yo recuerdo las muchas novatadas que se han hecho en escuelas, raparlos en la UNAM, en el Poli, pintarles el cabello con agua oxigenada, en el fútbol americano, que caminaran por Avenida Insurgentes desnudos. O sea, actos violentos que uno no entiende bien si ese es el sentido de la bienvenida, porque quien lo organiza son los propios estudiantes. Claro, las autoridades lo saben, ¿no? Tras este caso, bueno, y en muchos otros, en el fútbol americano las cosas se estilan de manera bastante fuerte, bastante fuerte. Y también en el fútbol, ¿no? Porque también lo que sucede es que ahí hay como más secrecía, pero lo que pasa es que los estudiantes salían a las calles, entonces los veíamos caminando por Insurgentes, los veíamos caminando por el casco de Santo Tomás, por Zacatenco, ahí los veíamos. Lo cierto es que tras este caso, la Secretaría de Educación Pública ordenó este día el cierre definitivo de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla. Fíjese nomás el nombre, ¿no? Ignacio Zaragoza. Al considerar que este modelo educativo no está permitido por ley. De acuerdo con registros periodísticos recientes, en México operan al menos 25 academias y escuelas militarizadas. Ellas militarizadas civiles, como se conocen, en 16 estados del país. ¿Dónde estaba la SEP? Es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba la SEP? Porque muchas de ellas, ahí, claro, bueno, no sé si es el caso, porque la verdad no lo conozco, pero decían incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. Ahí está, bueno, ahí veía algunos datos. Incorporadas a la SEP. Bueno, pues entonces, ¿dónde estaba la SEP? ¿Qué es lo que sucedía? Antes y ahora, ¿no? Antes y ahora. Ahí está, no es el caso de esta que estuviera, aunque dice SEP, 4 SEP. ¿Ya se dio cuenta? SEP, 4 SEP. Que eso nos dice que la SEP sabía. Pero claro, ya saben, ¿no? Hay que esconder la cabeza ahora y decir, claro, vamos tras ellos. 7 de ellas son de gestión pública. Estas instituciones, tanto particulares como estatales, funcionan de manera independiente al sistema educativo militar oficial de las Fuerzas Armadas. La Academia Militarizada de Ignacio Zaragoza, en Puebla, ha rechazado que vaya a cerrar sus puertas, pese a la orden emitida por la Secretaría de Educación Pública. La institución asegura que continuará operando durante el próximo ciclo escolar y que sus actividades se mantienen dentro del marco legal. Eso es lo que ellos dicen, a mí no me cierran. El plantel informó, además, que cambiará su nombre para deslindarse de actividades secuestres. Sin embargo, la SEP advirtió que esta modificación no impedirá la aplicación de la medida de cierre. Dicho de otra manera, se viene un relajo porque, pues, muerto el niño, tapamos el pozo. El otro asunto, que es el que le hacía yo referencia hace un momentito, pues son las novatadas. En Chiapas, padres de familia de la Escuela Normal Rural Mactumatzá denunciaron presuntos actos de abuso y maltrato contra estudiantes de nuevo ingreso durante las llamadas jornadas de inducción, que no son otra cosa que novatadas, violentas, ¿no? Hay que colocarlos hasta en el ridículo, si es posible, a los de nuevo ingreso. De acuerdo con los testimonios de los familiares, los jóvenes habrían sido sometidos a ayunos de hasta 72 horas, ejercicios extremos y prácticas que pusieron en riesgo su salud. Algo que sucede es que
Es una cosa que se va heredando, ¿eh? Esto es muy importante. ¿Qué quiero decir con que se va heredando? O sea, los de nuevo ingreso, cuando pasan a segundo año, dicen, vámonos por los de nuevo ingreso. Y así, pum, se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Uno de los casos más graves es el de una estudiante, mujer, que de 17 años que terminó hospitalizada por un cuadro de insuficiencia renal aguda tras presentar deshidratación. Los padres de familia se organizaron para exigir el fin de estas prácticas y llevaron sus denuncias ante las autoridades estatales. Bueno, casos como estos han abierto el debate sobre una práctica que durante años ha sido normalizada. Muchos padres y madres de familia o padres de familia a lo mejor estuvieron ahí y llevaron a sus hijos ahí o pensaron que su hijo vale la pena que estuviera en una escuela militarizada. Todo ello porque en el fondo hay la idea de forjar disciplina o pertenencia. En muchos casos se quedan todo el día o se quedan de lunes a viernes. Sin embargo, los testimonios y las investigaciones revelan que en muchos casos estas dinámicas han cruzado la línea hacia la violencia y han entrado de hecho y de manera directa en el abuso de poder, que además está consensuado y además, no nos hagamos, quienes inscriben ahí a sus hijos saben que estas cosas pueden pasar. Lo que en diversas instituciones del país se sigue justificando como una tradición de bienvenida o prueba de carácter, en México ha cobrado la vida de jóvenes estudiantes y reclutas. Desde planteles militares hasta escuelas normales rurales, el abuso ha dejado un saldo letal. Febrero de 2024, Ensenada, Baja California, 7 cadetes de la Guardia Nacional y del Ejército perdieron la vida ahogados al realizar una supuesta prueba de valor. De acuerdo con testimonios, un mando obligó a los jóvenes a meterse al mar con el uniforme completo, ignorando el alto oleaje y la alerta meteorológica. En ninguno de los programas está establecido una situación de esa naturaleza, ¿no? El realizar una actividad como la que hicieron no está incluida en los programas. El problema también afecta al ámbito educativo civil. En agosto de 2018, en la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, en Durango, el estudiante Ronaldo, de 19 años, falleció por un choque cardiogénico. Sufrió la llamada semana de inducción, que incluyó golpizas, privación de alimentos y deshidratación forzada. Situación similar se vivió en julio de 2024. Brian Isidro, un joven originario de Puebla, falleció tras sufrir brutales golpes durante una novatada conocida como caballazo en la Escuela Normal Rural de Teneriente, en Ancingo, Estado de México. Las consecuencias han llevado a las autoridades a actuar. En el caso de Ensenada, el teniente coronel a cargo fue detenido y vinculado a proceso militar y penal por el delito de homicidio, abuso de autoridad y desobediencia. En el caso de Durango, directivos y estudiantes involucrados fueron separados y procesados. Familiares de las víctimas exigen tipificar las novatadas en el Código Penal Federal como un delito grave sin derecho a fianza. De acuerdo con informes y requerimientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la última década se han atendido más de 30 quejas y recomendaciones por maltrato y prácticas de rituales de iniciación en instituciones formativas y militares, donde más del 70% de los casos graves involucraron lesiones severas, hospitalizaciones o pérdidas humanas. Erradicar las novatadas en México no es una discusión de tradiciones, es una urgencia de justicia y derechos humanos. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Bueno, el asunto está en que a través de un oficio dirigido a las Secretarías de Educación estatales y de la Ciudad de México, el titular de la dependencia apareció, el secretario de Educación, ordenó revisar todas las autorizaciones, permisos y reconocimientos de validez oficial de estudios, lo que se llama RBOE, otorgados a planteles privados para detectar posibles irregularidades. Ese es el asunto, ¿eh? Yo le diría, esto es en lo que desde hace tiempo muchas escuelas pues vienen desarrollando y, híjole, bajo una palabra que es terrible, que es normalidad, ¿no? O sea, pues es normal, así es, esa es la dinámica, es la disciplina propia de la escuela. Pero le digo, las novatadas, incluso, le vuelvo a reiterar el caso de las novatadas del fútbol americano, casi fueron erradicadas, no del todo, todavía hay algunas cosas por ser de nuevo ingreso, por ser del primer equipo, ya entraste a la universidad, ya eres de los Pumas o de los Burros Blancos, lo que usted quiera, o del TEC o de lo que fuera, ¿no? Pero lo que me refiero es que eso pues cambió mucho. En la UNAM y el Poli hubo protestas muy importantes. Y entonces aquí en este caso es diferente. Ese es un ingreso para un momento que eran, la verdad que me parece terribles las novatadas. Pero en este caso, algo que es sumamente importante es que lo que sucede con
los estudiantes de nuevo ingreso es que los llevan al límite y les puede costar la vida, como usted lo ha visto. Piense usted lo que pasó con Dafne, piense la dinámica que se dio al interior de la escuela. A lo mejor a sabiendas las autoridades ahí estaban, pero sabían que esto así funciona, y Dafne verdaderamente en el sufrimiento y al límite, diciendo paren, cual, aguanta, si quieres quedarte aquí, aguanta. Imagínense nada más lo que pasó. Entonces, de repente hay cosas que uno no entiende por qué no revisamos desde hace tiempo, ¿no? No en contra de la cuestión militar como tal, pero para eso pues tenemos el Colegio Militar y tenemos organizaciones perfectamente desarrolladas en el país. Tema, es un tema, ojalá aquellos que dicen que no van a cerrar, pues les hagan ver la importancia que tiene que cierre y le muestren las razones por las cuales cierre, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos para esta noche además de este tema? Primero, la regulación de los medios y todo esto que está ahí está siendo cuestionado. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones rechazó categóricamente que los lineamientos generales para la protección de los derechos de la audiencia constituyan un mecanismo de censura. Cada vez que sale la pregunta, lo primero que acaban diciendo no es censura. Díganos entonces qué es, díganos qué es, no hay problema, pues, ¿no? Pero no es censura. Yo creo que hay cosas interesantes del proyecto, la verdad, no lo descarto como he visto en algunos casos. Creo que hay muchos elementos que son importantes del proyecto, pero, pues explíquenos más, y si va a haber consulta y va a haber debate y esta consulta va a funcionar para que enriquezcamos el proyecto, háganle caso, ¿no? No hagan una consulta para que luego digan muchas gracias por haber participado, pero el asunto ya está acá. Bueno, por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, hace rato conversamos con el presidente del Consejo Directivo, expresó preocupación por los lineamientos que entraron a una consulta pública por el riesgo de regresión democrática. Hay muchas cosas en las que hemos avanzado. Yo sé que algunos no lo quieren ver. Muchas cosas en las que hemos avanzado desde hace mucho tiempo. Lo voy a decir desde 1980, no exagero. Esto es un asunto acumulativo. Ahí vamos. Seguridad y tecnología. Bueno, vamos a tener cada semana mesas sobre estos temas. El análisis sobre la seguridad. Hablaremos con Eric Dickerson, quien trabajó durante más de 20 años en el FBI. Rodrigo Jiménez, consejero de Seguritech y especialista en seguridad, tecnología y asuntos públicos. Y con Manelik Castilla, analista y consultor en seguridad. Cómo construir entornos seguros con el empleo de la tecnología. Este es el gran tema y más con lo que le cuento ahora. 400,000 datos personales expuestos. Un presunto ciberataque contra la Presidencia de la República ha encendido las alertas, ha encendido los focos rojos, luego de que se denunciara la posible exposición de una base de datos con información de cientos de miles de personas que utilizaron el sistema oficial para presentar denuncias y solicitudes de apoyo. Es un asunto delicadísimo. Bueno, y también le cuento que México y Estados Unidos el tráfico de armas. Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación de 12 cargos contra Lloyd Walter Hall, 27 años, por presuntamente conspirar para proporcionar armas al cártel de Sinaloa, mientras que otras 3 personas fueron imputadas por delitos relacionados. Y bueno, el cliente número 1, así dice Estados Unidos que somos, menos mal, porque si fuéramos el 2, imagínense cómo nos trataría, ¿no? Marcelo Ebrard aseguró que México es el cliente número 1 de Estados Unidos, al ser el que más le compra, y defendió la necesidad de mantener la relación comercial con Washington después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que no le importa y que le da igual renovar o no, porque ellos pueden solos, le da igual estar con México y Canadá. Bueno, parte de lo que tenemos hoy, la regulación cuestionada, hablo del planteamiento que están haciendo respecto a la regulación de medios de comunicación, redes, etcétera, seguridad, bueno, audiencias, derecho a la información, publicidad, etcétera. Seguridad y tecnología, nuestra mesa va a estar interesante, tenemos muy buenos personajes. 400,000 datos personales expuestos, México, Estados Unidos, el tráfico de armas, y pues somos el cliente número 1, como decía aquella vieja canción, o aquella vieja cantante, pues yo le diría, pues si somos eso, pues imagínense si fuéramos el 2. Bueno, vamos a hacer una pausa, gracias que nos acompaña, vamos a regresar para hablar sobre si
Vamos a darle vuelta, nos vamos a estarle dando vuelta sistemáticamente. Los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias son o no un riesgo para la libertad de expresión. Hablemos de ello, ensanchemos lo máximo el debate. Gracias que nos acompaña, buenas noches. Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias. Y esa ley se aprobó ya hace muchos meses. Y en esa ley dice que la comisión debe tener ciertos lineamientos que hoy están a consulta pública de las empresas de radio y televisión y de cualquier persona que así lo desee. Este fue uno de los planteamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a lo que es, pues no sé si sea nueva ley, pero consideraciones en materia de telecomunicaciones y además de radiodifusión. La idea, se asegura, es fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información veraz y garantizar mecanismos de protección para la ciudadanía. Es parte de lo que dicen los lineamientos. Las estaciones de radio y televisión deberán fortalecer sus mecanismos internos para garantizar los derechos de las audiencias. De igual manera, se establece la obligación de contar con un código de ética, designar a una persona defensora de las audiencias y ofrecer procedimientos, lo tiene en pantalla, para recibir y resolver quejas cuando los usuarios consideren que están vulnerándose sus derechos. También, asimismo, se plantea que los concesionarios distingan claramente entre información veraz y oportuna, diferenciar noticias, opiniones y contenidos publicitarios, garantizar el derecho de réplica, lo cual también el derecho de réplica tendría que alcanzar al gobierno, ¿no? A las mañaneras, por ejemplo. Contar con códigos de ética obligatorios, ya se lo había dicho, y nombrar una defensoría, bueno, también ese asunto ya estaba. Son estos algunos de los puntos. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión reconoció que estos lineamientos no representan censura. Sin embargo, advirtió que hay temas que preocupan. Este organismo, que concentra a las empresas que mantienen un título de concesión para operar y explotar comercialmente estaciones de radio y televisión, señaló que entiende y apoya el mandato regulatorio para avanzar en el tema de la protección de las audiencias. Sobre el tema, conversamos hace ratito aquí en Heraldo Radio, 98.5 de FM, con José Antonio García Herrera. José Antonio es el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Esto es parte de lo que nos dijo y es el preámbulo de otra conversación que vamos a sostener sobre el tema. Este es José Antonio. No es más que otra cosa, más que un reglamento. Ajá. Lo que antes conocíamos como un reglamento para aplicar los derechos de las audiencias. Y te quiero decir que hemos estado desde hace 2 o 3 meses en contacto con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, emitiendo opiniones precisamente para que estos lineamientos se hagan de una manera equilibrada y que no se afecte la libertad de expresión. Sí, también que se contemplen los derechos de las audiencias como establece la ley, pero sin afectar la libertad de expresión. Y ayer sí salimos con un comunicado, pues sí, diciendo que sí existe preocupación por parte de la industria en algunos puntos de este proyecto, Javier. A ver, oye, José Antonio, me inquieta que cada vez que se habla del asunto, la primera respuesta no sea una explicación cabal de las cosas, sino que se utilice no es censura. Eso lo hace el gobierno y lo hace la propia la Consejería Jurídica, lo hace la presidenta, lo hacen, yo estuve en el Congreso, lo hace el Congreso. A ver, si tú lo ves gráfico, pues hoy no hay censura. Y lo que debemos de evitar es que haya censura. Y yo lo dije en mi comunicado, sí debemos de trabajar porque no haya un riesgo de censura. Uh-huh. Y en eso tenemos que trabajar los medios de comunicación y todos los mexicanos, todos. Inclusive las audiencias. Bueno, sigamos con el tema. Jorge Bravo es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Jorge, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Javier, encantado de estar contigo. Muy buenas noches. A ver, ¿qué piensas de todo escuchando a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, escuchando a la Judicatura, que todo el mundo dice que por qué fue la Judicatura, debe haber sido el propio organismo encargado de ello, escuchando a la presidenta, las muchas opiniones que se han dado? ¿Cómo ves las cosas, Jorge? Bueno, Javier, tú has vivido esto muy de cerca.
y tiene una larga historia. Tenemos 12, 13 años sin que los derechos de las audiencias realmente estén tutelados por una autoridad, que en este caso es el regulador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Nada más para recordar, se plantearon por primera vez en la reforma de 2013, se incorporaron todos los derechos de las audiencias en la ley secundaria de 2014, después hubo una contrarreforma, se publicaron unos primeros lineamientos con el ahora extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Suprema Corte de Justicia resolvió que todos los derechos de las audiencias que estaban en la reforma de 2014 eran vigentes. Después se extinguió el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la reforma en materia de telecomunicaciones del 2025, ahí quedaron plasmados todos los derechos de las audiencias y algunas de las acciones que tenía que hacer la ahora nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es emitir estos lineamientos que el día de hoy están en consulta pública para la industria, cualquier interesado. Y hay algunos aspectos que no son nuevos, pero que causan cierta incomodidad o riesgo o incluso peligro, principalmente distinguir la opinión de comentaristas, conductores, periodistas como tú, distinguirla de la opinión de los hechos noticiosos. También, como mencionabas al principio, debe separarse el contenido de la programación de la publicidad, el contenido de la programación de la propaganda, y además debe señalarse, en el caso de la televisión, de forma gráfica. Por ejemplo, debe ponerse una P cuando sea publicidad. En el caso de la radio debe de indicarse con una señal sonora. Y estos son algunos de los 14 derechos de las audiencias que están contemplados en estos lineamientos, Javier. Entre ellos, tener un defensor de las audiencias, tener un código de ética, y este defensor, y aquí voy a mencionar de una vez, si me lo permites, cuál es uno de los riesgos de estos lineamientos. Y es que la audiencia, por ejemplo yo o tú mismo, que también eres audiencia, nos debemos quejar ante el defensor de las audiencias. Ese defensor de las audiencias debe emitir una recomendación, si es que acepta esa queja. En caso de que el concesionario, la estación de radio o el canal de televisión no acepte esa recomendación, entonces el defensor de las audiencias acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y esto en aproximadamente 20 días, unos días más, se emite una resolución del regulador, y esa es la que se debe acatar. En caso de que no la cumpla el concesionario, y aquí viene el riesgo, pues puede haber sanciones, multas de entre 0.01% a 1% de los ingresos del medio de comunicación electrónico, Javier. Y hay quien ha dado una lectura política, incluso ideológica, porque el regulador, y tú lo sabes muy bien, Javier, ya no es independiente, ya no es autónomo, depende directamente del gobierno federal, y entonces los lineamientos pueden usarse como un pretexto para, y aquí está el riesgo, claro, limitar la libertad de expresión de comunicadores, periodistas y desde luego los medios de comunicación, Javier. Híjole, Jorge, a ver, el asunto está en que la pelota al final está digamos, ante cualquier circunstancia, válida, no válida, ¿no? Está en manos del gobierno. El gobierno va a decidir si sí o no. Sí, en caso de que el medio de comunicación, digamos, voy a repetir el procedimiento porque es importante. Un usuario, la audiencia, se queja ante el defensor. Sí. Este defensor emite una recomendación y sí, en caso de que no se acate, la decisión última sí la tiene el gobierno, sí la tiene el regulador y puede sancionar con una multa que, cabe decirlo, Javier, pues ningún medio de comunicación está boyante en este momento y pues una multa sí puede afectar gravemente los ingresos, la operación de un medio de comunicación, pero sobre todo es difícil, hay quien sostiene que es difícil separar la opinión de la noticia. Los formatos, las nuevas formas de comentar la información, pues incluyen hechos,
hechos fácticos, noticias, pero también opiniones, comentarios. Esto lo vemos incluso en las redes sociales, Javier, porque pues sí hay que decir que llegamos muy tarde a los derechos de las audiencias. Estos derechos existen en Europa, en Estados Unidos desde el siglo XX. Ahora ya están muy avanzadas las redes sociales. Muchas personas se enteran, se informan a través de las redes sociales. Y bueno, se está regulando a los medios electrónicos que todavía tienen una penetración importante en la sociedad. Aproximadamente el 95% de los hogares tiene acceso a la radio o a la televisión, pero ya hay una competencia informativa con las redes sociales y existe este riesgo de que pueda ser un instrumento, una estrategia del gobierno, de que en caso de que tú, cualquier conductor o periodista, emita opiniones que no le gusten al gobierno y entonces alguien a nombre de la audiencia se queje. Y en caso de que quieran ustedes, obviamente, preservar la libertad de expresión, el derecho a la información y no se acate una recomendación, pues pueden ser multados. Claro, o sea, para un lado o para otro. A ver, la otra cuestión, Jorge, en el caso, digamos, a ver, ¿por qué supones que todo el tiempo nos dicen que no es censura, Jorge? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando dicen eso? ¿Qué piensas? ¿Es que en el fondo sí lo puede ser o qué? Mira, yo creo que tu pregunta es el fondo del asunto. Todos hemos escuchado, Javier, desde la conferencia mañanera que mencionabas, críticas a los medios de comunicación que no son veraces, se critica a concesionarios, se ha criticado a periodistas, comunicadores por emitir comentarios, por informar. Y entonces, imagínate que, pues sí, la amenaza de una multa, la amenaza de que esas opiniones puedan ser motivo de una queja de las audiencias, entonces puede provocar primero una autocensura, es decir, el propio medio de comunicación, los periodistas, los comunicadores, pues van a dejar de emitir ciertos tipos de comentarios que podrían, digamos, herir o provocar alguna queja de las audiencias. Y el hecho de que se llegara al extremo de una sanción económica, de una multa, pues definitivamente cualquier medio de comunicación que quiera evitar eso, pues podría verse coartado en su libertad de expresión y ahí es donde se habla que puede haber un intento de censura, Javier. Pues mira, yo recuerdo, Jorge, que cuando estuve en el Canal 11 teníamos un defensor de la audiencia y cada semana conversaba yo con él en el noticiario media hora. O sea, hay algunas cosas que sí medio se han echado a andar, no partimos tan de cero, ¿no? Sí, correcto. Y mira qué bueno que mencionas los medios públicos. Javier, tú los conoces muy bien, conoces los dos sectores, sí, el público y el privado. Esto también involucra a los medios públicos, porque hemos escuchado muchas veces visiones distorsionadas, cuestionamientos a los opositores del gobierno, burla a algunos personajes públicos y también ellos estarían expuestos. De hecho, no queda claro incluso si de por sí los medios públicos tienen pocos presupuestos, imagínate ponerles una multa, porque los lineamientos no distingue, habla solamente de radiodifusores. Entonces, el propio gobierno puede estarse dando un balazo en el pie porque hay audiencias que podemos quejarnos del tratamiento informativo, tampoco en los medios públicos se distingue la opinión de la noticia, hay mucha propaganda, mucho oficialismo en lo que comunican, de tal manera que, bueno, sería una forma incluso de regular a los medios públicos. También se ha dicho, Javier, que ¿por qué no se hace esto en las redes sociales? Sí. ¿Por qué no toca a la prensa? Bueno, existe el derecho de réplica, es un procedimiento bastante engorroso. En el caso de las redes sociales, lo sabes, pues primero hay que tener un acceso a Internet, acceder a la plataforma y uno, digamos, selecciona el contenido, las fuentes, las cuentas que seguir. En el caso de la radio y la televisión, pues son servicios regulados, reciben una concesión del espectro radioeléctrico y la programación, pues es una oferta que se le ofrece
precisamente al público, a la audiencia, digamos, sin que tengamos la posibilidad de intervenir o de elegir. Simplemente, digamos, uno de los derechos de las audiencias pues sería cambiar de canal, de señal y buscar otro contenido. Entonces, por eso es diferente las redes sociales, la radio y la televisión, que están regulados, o la prensa que, digamos, se rige bajo un derecho de réplica o otra forma de que el lector, el público, responda a publicaciones que están en los medios todavía impresos y digitales. ¿La mañanera sería sujeta de derecho de réplica, Jorge? No, porque la mañanera es un formato primero presencial en Palacio Nacional y después está en Internet. No hay una regulación que le toque, pero es interesante porque si se busca ejercer los derechos de las audiencias, pues las audiencias ya están en todas las plataformas y desde la mañanera, pues en este gobierno, pero sobre todo en el anterior del presidente López Obrador, pues se acusó a muchas personas y muchas de esas personas no tuvieron el derecho de réplica. Hay casos muy conocidos como en su momento el de Xóchitl Gálvez, que se dijo algo, estuvo a las puertas de la mañanera y no se le permitió dar su réplica. Entonces, pues no se predica con el ejemplo, Javier. Te mando un gran saludo, Jorge. Que tengas buena noche. Gracias por la conversación. Muchas gracias a ti y Hasta a tus luego. audiencias. Ándale, que descanses, Jorge. Gracias. Hasta luego. Vámonos Gracias. a una pausa y vamos a regresar con una mesa aquí en el estudio. A ver, son muchos los asuntos, ¿no? Y además tenemos invitados, en verdad se lo digo, de muy buen nivel. O sea, son avesados en los temas, saben de qué se trata. Tecnología y seguridad. Cómo construir entornos seguros con el empleo de la tecnología. Es la chamba de ellos, así que creo que hay buenos elementos y además con experiencia, uno particularmente en Estados Unidos y los otros con nuestro país y con todo lo que hay en relación a esto. Vamos a la pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Cardona y vamos a revisar el informe de seguridad nacional. Comenzamos este resumen en el estado de Michoacán, donde catearon un inmueble y aseguraron 10 kilos de metanfetamina, sustancias y vehículos con reporte de robo. En Lázaro Cárdenas recuperaron armamento. Por otro lado, en el estado de Nuevo León, al inspeccionar un vehículo, detuvieron a 2 personas con 5,000 dosis de metanfetamina y 2 chalecos tácticos. En Guadalupe revisaron un inmueble y decomisaron 99 kilos de marihuana, cartuchos e identificaciones. En tanto, en Sonora arrestaron al conductor de un camión quien transportaba 200 kilos de metanfetamina. El sujeto fue localizado a la altura de Cabor. En Tamaulipas catearon un inmueble y capturaron a 10 personas, entre ellos 3 menores, con armas, cargadores, cartuchos y 8 vehículos. En Sinaloa inhabilitaron un laboratorio de droga en la que incautaron metanfetamina, casi 4,000 litros y 1,625 kilos de sustancias. La afectación a la delincuencia organizada asciende a más de 4 millones de pesos. Hasta aquí la información con base en datos del Gabinete de Seguridad. Bueno, cada semana vamos a estar con lo que hemos llamado mesas de seguridad. Entiendo que es un concepto muy amplio, pero vamos a ir particularizando. Hoy estamos mesas de seguridad, tecnología, las nuevas tecnologías, lo que pasa con usted, lo que pasa con todos, lo que pasa en las empresas, lo que pasa con las agencias de los gobiernos y sobre todo estamos hablando de México y con la experiencia que vamos a conocer de algunas cosas en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar particularmente con la idea de construir entornos seguros en el empleo de la tecnología. Bueno, ¿quiénes están con nosotros? Hoy está Eric Dickerson, ex jefe de la misión del FBI en México. Gracias, Eric, ¿cómo te va? Un placer, mucho gusto. ¿Hace cuánto estuviste allá en el FBI? Me retiré, me jubilé del FBI en el 2018, a fines de 2018, sí. Y estuve aquí en la embajada trabajando con mis homólogos aquí en México de 2013 a 2018. ¿Y ya te quedaste más acá? Sí, sí, bueno. Muy a gusto. También está con nosotros Rodrigo Jiménez Solomón, consejero de Seguritech
y además especialista en seguridad, tecnología y asuntos públicos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Javier, gracias por tenerme aquí. Es un gusto, gracias. ¿Cómo le va a Seguritech? ¿Qué hace Seguritech? Es una empresa que vende instrumentos de seguridad, articula proyectos integrales en todo el país y tiene ya más de 30 años de experiencia ayudando a los estados, al Estado mexicano para lograr seguridad para los mexicanos. Está interesante, son más de 30 años, y mira que el boom ha sido en los últimos años, ¿no? Así es. Así, boom, boom. Y bueno, Manelik Castilla, es un gusto como siempre, Manelik, querido amigo, analista y consultor de seguridad. Bienvenidos, muchas gracias, Manelik. Siempre un honor, Javier. A ver, empecemos quizás para echar a andar el juego, la pelota. Eric, ¿qué ves de lo que pasa en México en esta materia? ¿No? O sea, hay una empresa que se llama Seguritech. Manelik tiene una experiencia, trabaja también en una empresa importante. A ver, ¿qué es lo que alcanza a saber de este tema? Seguridad, tecnología. Va a utilizar las palabras de Rodrigo antes de que empezáramos. ¿Nos cayó ya en cuenta el asunto o no nos ha caído, Eric? Pues, mira, la región en sí está un poco atrasada. La región toda. La región. Hay que entender que la tecnología va avanzando mucho más rápido que el tema de la ciencia de seguridad, en primera. En segunda, realidad es que la tecnología no tiene fronteras, no tiene barreras. Redes sociales están en todos los países y de forma instantánea se puede comunicar información. También está el tema en que está con nosotros todo el tiempo la tecnología. Entonces, estamos beneficiando, pero a la vez vulnerable a la tecnología. El gobierno mexicano está haciendo las tareas que debe en relación a este tema, siendo que tenemos esta vulnerabilidad. Pues con esto de la nueva quantum technology o quantum computing, que está rebasando todas las habilidades de los temas de seguridad, presenta dificultades muy, muy fuertes a las autoridades. Y estamos tratando de avanzar sobre esos temas en temas de seguridad, pero honestamente sí estamos atrasados. Sí. ¿Cómo ves las cosas, Rodrigo? Y sobre todo a partir de una empresa en la cual tú trabajas y esa empresa se trata de ofrecerle, pues diría, ayuda, servicios al Estado mexicano, ¿no? En su conjunto, no solamente al gobierno, ¿no? Mira, qué bueno que lo mencionas así, porque el Estado está compuesto sin duda por municipios, estados, federación y población y empresas en este país. Y si tú piensas en tecnología y seguridad y te vas en la historia atrás y piensas tal vez en la Edad Media, dices, bueno, un puente levadizo en un castillo. Sí. Eso era tecnología aplicada para la seguridad de un sitio, ¿no? Hoy, en el siglo XXI, si hacemos un poco de historia reciente, dices, bueno, apenas hace 11 años estamos hablando del Internet de las cosas, ¿no? El IoT, de la cuarta revolución industrial, de la automatización. Y solo 11 años después estamos ya inmersos, en el año 2026, en la inteligencia artificial. Hoy está revolucionando nuestra capacidad de entender las cosas, de tomar decisiones, y la seguridad no se queda atrás, al revés. La inteligencia artificial ya es el día a día de los grandes países, de los grandes estados, para la toma de decisiones de las instituciones articuladas para poder atacar la inseguridad. México no se queda atrás, es un país muy grande. México es un país que tiene muchas entidades federativas, que tiene una población gigantesca, que somos vecinos de los Estados Unidos, tenemos la frontera más transitada del planeta, y por supuesto los municipios, estados y federación diario tienen que combatir al crimen organizado, al delito en este país. Manelik no me dejará mentir, él tiene una amplia experiencia en esto también. Y bueno, sin duda hay empresas privadas como Seguritech que integran servicios para poder proveer al Estado de herramientas que faciliten la tarea del día a día, donde, por cierto, cuadra el interés de todos, ¿no? De ciudadanos, de políticos, sí, del Estado, de empresas, porque todos queremos seguridad, Javier. A ver, oye ahí, Rodrigo, ¿dónde están? Bueno, no se trata exactamente de los elementos vulnerables, ¿no? Pero ¿dónde están esos hoyos negros que de repente tenemos en esta materia? La seguridad se integra por múltiples ramas, ¿no? Hablamos fuera del aire de una muy importante en México, que es la ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? En el mundo de lo digital, en el año 2026, en México parece que no hemos acabado de entender la gravedad de la ciberseguridad. Yo te diría que aquí es un núcleo importante en el cual el país puede voltear a ver y decir, es un nicho de oportunidad en el cual tenemos que avanzar. Vamos muy atrás en ciberseguridad, donde además estamos inmersos todos, ¿no? Las personas sin dudas con nuestra información del día a día, el Estado, la información financiera. Yo creo que en específico en México, ahí hay un nicho de oportunidad muy importante. Sí. A ver, Manelik, con esa experiencia que tuviste en el ejercicio de la gobernabilidad, ¿hemos avanzado o no
porque también, digamos, se apela mucho hoy, ¿no?, a los servicios de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Es que tenemos los servicios de inteligencia y uno dice, pongo un caso, ¿no? Omar García Harfuch, ¿cómo puede detener a alguien o cómo puede saber? Entonces hay que ir para acá, hay que ir para allá. Y eso yo no lo puedo imaginar de otra manera si no tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Es un asunto, no es el asunto de los 60 o de los 70, ¿no? Cuando había un agente de gobernación que se paraba en un lugar y acabo de recibir, estoy viendo pasar a alguien, ¿no? Esto cambió, ¿no? Completamente de acuerdo, Javier, y de acuerdo también con lo que dice Rodrigo y Eric. Los antecedentes del empleo de la tecnología en la seguridad, yo lo remontaría ya de manera más acabada al siglo XIX, con Alfonso Bertillón y su primer sistema de fichas, ¿sí?, para evitar que los delincuentes reincidan, se cambie la identidad y no sean detectados. Esas tarjetas, que el bertillonaje famoso es un antecedente. Pero vamos a dar brincos grandes, si no aquí nos quedaríamos el resto de la noche. El primer secuestro que se negoció por Internet fue a mediados de los años 90, ¿sí?, casi con la irrupción del Internet ya como una herramienta al alcance de muy pocos. De ese día a lo que tú mencionabas, de cómo trabaja hoy una instancia de seguridad, en este caso la que cabecea el secretario Harfuch, para que a través del satélite sepas la ubicación aproximada de un objetivo que de no ser por satélites difícilmente sería, pues ha pasado muchas cosas. Entonces, la tecnología llegó para fortalecer las tareas de seguridad y paradójicamente parte de ella ha vulnerado también al propio ser humano. El empleo irresponsable de la enorme capacidad de generar datos, información y huellas que favorecen el delito están al alcance de un teléfono inteligente. Yo preguntaría, ¿cuántos de los que nos están viendo tuvieron hoy más interacción con un dispositivo que con un ser humano? Sí, claro. ¿De qué hablaron? ¿A dónde se metieron? ¿Dónde seleccionaron su comida? ¿Cómo trazaron la dirección de un punto a otro? Y todo eso está siendo utilizado por un sector de la criminalidad que ve en el empleo de tecnología irresponsable un nicho de oportunidad. Mientras que el Estado está tratando también con la tecnología de acortar esos riesgos que finalmente terminan en incidentes de seguridad. Entonces, Oye, ¿se ha avanzado? Sí. Sí se ha avanzado. A ver, pero ¿en qué etapa nos encontramos ahorita? Entiendo que estás dentro o fuera. A ver, me parece que estamos en la etapa de que todavía no hay plena conciencia del enorme potencial para hacer el bien en materia de seguridad a través de la tecnología y de la enorme vulnerabilidad que también genera la misma cuando no hemos aprendido a domar estos mecanismos tan sofisticados. A ver, Eric, en tu experiencia esta bilateral, ¿no?, que además estabas en un lugar muy inquietante, pero al mismo tiempo muy privilegiado, ¿no?, de ver cosas. ¿Cómo enfrentar el gran problema de la inseguridad en México en función del uso de las tecnologías, tomando en cuenta la presencia de los cárteles, la delincuencia organizada, hasta la delincuencia del orden común, ya sabes, en la esquina sales, te asaltan, y ver también al gobierno de repente tan abrumado, ¿no? Sí. Tan abrumado de no poder resolver el asunto, oye, y también presionado por nuestros vecinos, ¿no? Sí, y yo creo que raíz del problema es que seguimos viendo este problema, esta dinámica de crimen organizado como algo entre las fronteras de un país. Para superar esto, primero, antes que nada, tenemos que verlo como un riesgo, como una amenaza regional. Tenemos que trabajar en colaboración e en conjunto con nuestros vecinos. Tenemos que ver esto, cómo podemos superar esto. Porque tenemos que recordar también que los delincuentes están usando a su favor esa misma tecnología. Claro. Los mismos que tenemos limitantes en cooperar entre países. Ellos aprovechan de esa vulnerabilidad, de esa falta de coordinación que tenemos. También es importante entender que la misma industria pone barreras de seguridad. Por ejemplo, ahora con inteligencia artificial, no hay barreras en lo que puedes investigar por temas de seguridad, pero esas barreras son artificiales de cierta forma. Tenemos la dependencia de que los mismos industria privada va a poner esas barreras, que no puedes investigar ciertas cosas que a todos nos ponen en riesgo. Sí.
ahí está también otro tema que tenemos A que ver, considerar. déjame detenerme ahí. ¿Qué hacer con eso, Eric? ¿Qué hacer? Porque es una situación donde la empresa también quiere mantener su independencia, su autonomía y quiere, quisiera pensar bien, ¿no? Quiere cuidarse. Eso es lo que quisiera pensar. Sabemos que hay muchas variantes, ¿no? Los leyes claramente están atrasados en este aspecto. Mira. En los leyes más avanzados, quizá Estados Unidos, el Reino Unido, pero aún así es muy difícil escribir leyes al momento de que cambia tecnología. Tecnología está cambiando tan rápido y es tan difícil cambiar esas leyes de acuerdo con esos cambios. Entonces dependemos a esa codependencia entre industria privada, primordialmente tecnología, y la seguridad pública. Esa coordinación tiene que existir y tenemos que fomentar y tenemos que promover ese tipo de coordinación. Hay reticencias, Rodrigo, respecto a, retomando lo que dice Manuel, que hay reticencias, a ver, te lo planteo de una manera muy sencilla, así en la cotidianidad. Un gobernador dice, no, a mí ni me acerquen eso, yo no lo quiero, en función de, porque quiere conservar también su coto de poder, ¿no? Y la ley lo puede dejar un poco al garete el asunto, ¿no? A ver, tocas un tema delicado en el mundo, porque es el gran debate entre la seguridad y la privacidad de las personas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta qué punto puedo entrar protegiendo la seguridad en invadir la privacidad de las personas? Más allá si un gobernador, un presidente municipal o una presidenta o presidenta de la República le gusta o no la inteligencia artificial, hoy estamos inmersos en eso. Es el momento del mundo la inteligencia artificial. A mí muchas personas me preguntan, ¿la inteligencia artificial va a sustituir a los policías? No, absolutamente no. La inteligencia artificial articula, da más elementos para que el policía pueda actuar más rápido, más informado, que ayude, ¿no?, a tomar decisiones. Y te pongo un ejemplo claro. Hace 20 años había una videocámara conectada a un centro de monitoreo y había un policía sentado enfrente de un monitor todos los días, como de película de Hollywood en un museo, ¿no? Me acuerdo un poco de la película aquella de Spielberg, creo que es de Spielberg, de Tom Cruise, ¿te acuerdas? Exacto. Entonces tenía que ver el monitor todo el día, pasar por su cerebro cientos de horas de video, identificar alguna anomalía y tomar una decisión para saber si estaba pasando algo o no. ¿Qué cosa? Hoy la cámara ya no es una cámara, está conectada con un centro de monitoreo, pero también está con un arco de seguridad, con un dron que tiene inteligencia artificial, y esos datos se trasladan a lo que conocemos hoy como C5, donde llega toda la información, se procesa esa información, la inteligencia artificial ya está programada para definir qué puede ser una anomalía, la va a organizar y se la va a poner a una persona enfrente, a un analista. Porque hay un tema bien importante, ¿no? En la seguridad no detona el operativo, no detona que vaya la patrulla, que vaya una unidad, la inteligencia artificial. Es una persona, aún seguimos en eso en el planeta, ¿no?, en ese protocolo. Esa persona tiene que decir, esto me están planteando aquí, entonces yo voy a llamar una ambulancia, a los bomberos, a una unidad táctica, etcétera. Entonces, no es que un gobernador esté de acuerdo, no. Es que esto es potencializar las capacidades de tus cuerpos de seguridad. Ya no se trata en cuántos policías tiene la Ciudad de México, cuántos tiene el Edomex o cuántos tiene Tlaxcala. Se trata de quién está implementando qué tecnología. Y retomo algo que dice Erika. Y cómo la contraparte, el crimen organizado, también la está utilizando sin reglas y sin escrúpulos. Y a veces hasta más sofisticado. Claro. Y hay un reto también del Estado importante, ¿no? Hablando de la industria privada de inteligencia artificial, las 4 grandes empresas que utilizan inteligencia artificial en el planeta han invertido en lo que va del año cerca de $720 millones en inteligencia artificial. Son casi $2 millones al día. Invierten no solo en centros de datos y capacidad para almacenar, invierten en energía, en agua, en certeza jurídica. Ahí está el reto del país también, ¿no? Entender que para poder tener estos grandes centros de datos y procesar con inteligencia artificial todos estos miles de millones de acontecimientos que nuestras videocámaras, nuestros arcos pueden captar, entonces el Estado también tiene esa contraparte, es decir, yo te tengo que dar energía, te tengo que dar agua para poder enfriar, te tengo que dar, bueno, certeza jurídica y Estado de Derecho. A ver, Eric, déjame, Marelik, preguntarle algo que pues, digamos, además supongo que lo viviste en primera fila, ¿no? Es decir, como actor y como todos. La certeza jurídica. Déjame retomar lo que dice Rodrigo. Llevamos a cabo un proceso de elección judicial, llevamos a cabo toda una serie de cosas y todos sabemos que la certeza jurídica da certidumbre, pero da confianza al inversionista, al ciudadano, a todos. A ver, ¿ahí qué alcanza a saber? Porque se habla mucho en Estados Unidos, en voz baja y en voz alta, de este tema. Pues sí, es un tema relevante.
Y en base a las decisiones que hace industria y que hace inversionistas, sigue siendo un tema relevante. Y sin seguridad, sin una certeza de seguridad de que mis recursos, mi gente va a estar protegida, mis inversiones, va a estar muy difícil superar las barreras que impiden un avance en ese aspecto. Sí, no hay otra. Oye, Manelica, a ver, son temas que también para ti estaban en primera fila, ¿no? Y están. Pero agregaría otra cosa. A ver, déjame retomar como una constante, ¿no? De repente pareciera que no tenemos la plena conciencia de lo que se nos viene con la inteligencia artificial. Ya vamos viendo, ¿no? Que algunos se apoderan de ella y entonces hacen discursos hasta en el Congreso, ¿no? Estamos viendo eso. Pero hay una parte que es muy importante, el tema de la seguridad, la inteligencia artificial y la seguridad. Y da la impresión de que México sí se ve un poquito un paso atrás, porque no es solamente un asunto de la inteligencia artificial como tal, sino es la inversión en, ¿no? Para poder hacer. A ver, ¿cómo ves esto? Incluso, déjame reiterar, con base en tu experiencia en la gobernabilidad. A ver, Javier, sin duda, no solo en el ámbito de la seguridad, la inteligencia artificial nos está mandando una señal bien importante que va a impactar en todo el modelo de formación, del proceso de aprendizaje de las escuelas y de las instancias que generan gobernabilidad. Hay que aprender a preguntar, porque la información ya está. Lo que están haciendo estos modelos analíticos es procesar una cantidad de información y de datos para que en fracciones de segundo estén al alcance. Pero si no sabes qué preguntar, ¿de qué te sirve tener este gran bagaje de información? En la seguridad, lo que se tiene que hacer de la mano con estos avances es replantear modelos operativos. Puso Rodrigo quizás el mejor caso y muchos nos vamos a identificar con eso. El ojo humano, observando una pantalla durante horas, es incapaz de ver en algún momento ya nada. En cambio, un analítico, Javier, te puede reconstruir en fracciones de segundo los movimientos relevantes para un caso. Ya terminé. En vez de horas de revisión a detalle, un analítico te dice, hubo una persona con playera blanca, una gorra roja, que pasó 3 veces, una a las 3 de la tarde, otra a las 7, otra a las 8. Te lo dijo en 2 segundos. Tú ya ganaste tiempo. La seguridad a nivel operativo es eso. Es tiempo también. Es tiempo. Decimos en el medio que el tiempo es la verdad que huye cuando se investiga un delito. Y la inteligencia artificial, la tecnología, hoy tiene que volver a formar capacidades, tiene que reformarse el esquema de aprendizaje, de análisis e investigación con el empleo de la tecnología. Ahora, esta sigue siendo tan falible con muchas cosas. Y voy a poner un caso, no de seguridad, pero sí literario. El otro día le solicitaba a una herramienta de inteligencia artificial que me haga en formato APA la ficha bibliográfica de Los Relámpagos de Agosto. Y me citó a Juan Rulfo y no a Jorge Ibargüengoitia. Entonces dices, a ver, estos pequeños detalles empiezan a... Son grandes. Son grandes. No podemos confiar del todo. Sí. Pero lo que nos está diciendo hoy es que tenemos que aprender a preguntar y a detectar. Y en materia de seguridad, el tiempo que se gana con estas herramientas es fundamental. Los gobiernos que lo entiendan y que inviertan en esto, en formación de gente capaz de preguntarle a los sistemas hacia dónde orientar el esfuerzo del Estado, con costos menores, con mejores capacidades. Una tecnología bien aplicada no es que vaya a sustituir policías, pero puede ser que les paguen mejor. Porque ya no vas a ocupar un policía por 24 horas, puedes usar a 3 con herramientas. Y además con un proceso de formación distinto. Distinta. Tiene que romper el paradigma. Hoy investigar un delito parte de esquemas bien distintos a los que teníamos todavía hace 20 años, 15 años. ¿Sí? Hoy partimos de lo que la tecnología nos puede aportar en un primer momento. Esto de llegar con las cintas a aislar la zona del crimen, hoy pues sigue siendo muy simbólico, pero en realidad lo que estás haciendo es buscar dispositivos, cámaras, gente que haya podido... Sí, estás viendo en otro lado, tu mirada está en otro lado. Está en otro lado. Sí, Entonces, yo creo que en ese sentido, Javier, la reflexión es esa. Sí veo una oportunidad importantísima para que la seguridad mejore, los procesos mejoren con el empleo de la tecnología, pero para ello primero hay que formar
a la gente que sepa preguntar. A ver, para que diéramos un salto de calidad, diría yo. Híjole, ni hablar. ¿Se está haciendo o no se está haciendo? A ver, la gente que desde la perspectiva civil de la seguridad está dando muestras de que saben para qué sirven. Sí, yo creo que estamos en presencia de modelos confrontados, sí. Por un lado tenemos un modelo gubernativo con una Guardia Nacional grande, robusta, que anda por todo el país, pero tenemos muy pequeños grupos de investigación y análisis resolviendo los casos. Sí. Entonces, sí veo en la intención de la política de seguridad actual, la intención y a los perfiles capaces de hacerlo. Creo que ahí está lo mejor hoy que el modelo civil tiene en México. Están en la edad y están en la etapa de hacer uso de toda esta tecnología. Sí. Se vuelve además una alternativa profesional para un joven, ¿eh? Claro, es atractivísimo, ¿no? Claro. Eso. Oye, a ver, Eric, a ver, antes de preguntártelo, ¿cómo ves esto que dice Manelik? A ver, a mí me parece que hoy para luego hablar de Estados Unidos, que quería los mexicanos entendemos esto. Tú te dedicas a dar noticias, ¿no? Yo creo que la aplicación de tecnología es un aliciente al combate de la impunidad, de la corrupción y de la injusticia en nuestro país y en cualquier otro país del planeta. ¿Cuántos casos a la semana presentas tú en tus noticiarios donde se ve en una videocámara quién fue el responsable de atropellar a otra persona o quién lastimó a un animal? Estas noticias que ahora pegan tanto a la sociedad. Sí, claro. Eso implica combatir la impunidad, ¿no? Yo creo que el camino es ese, lo está determinando nuestra especie en todo el planeta y es a donde hay que voltear a ver. Sin duda, implica muchos retos. Claro que hay que voltear a capacitar, ¿no? Claro, hay que hacerlo atractivo. Pero también hay un tema importante, ¿no? A los que hemos estado cerca de la policía en nuestras vidas, sabemos que trabajar la frustración en el trabajo del día a día, cuando no puedes concluir un buen resultado por la seguridad dedicándote a eso, es muy fuerte, ¿no? Esto también le da mucho más probabilidad a los elementos de seguridad de nuestro país a dar resultados, a que se sientan útiles en su vocación, a que se sientan apoyados, no porque un superior los ayuda o no los ayuda, sino porque la tecnología está precisamente al servicio de la prestación de la seguridad pública del país. A ver, ¿cómo son las cosas más o menos en Estados Unidos? O sea, entiendo que hay naturalmente un desarrollo tecnológico, pero también ha de haber sus hoyos negros, cosas de este tipo. Pero ¿qué alcanzas a apreciar con la experiencia que ves de México? ¿En dónde van mano o en dónde van más adelantados que al tiempo que es la dinámica propia del país, también podrían ser elementos como para considerar desde acá, ¿no? Bueno, sí. Quiero retomar un punto que hace rato Rodrigo mencionó. A ver. Que la tecnología nunca va a reemplazar un policía. Simplemente por esta razón. Tenemos instrumentos básicos de investigación. Y un tema muy interesante de esto es el dicho colmillo que desarrollas. Sí, claro. Un riesgo que corremos con tanta tecnología que tenemos, en mi percepción, porque yo supervisé muchos elementos que vinieron antes de tecnología y después, es la inhabilidad de interpretar lenguaje corporal, de interpretar los gestos, los movimientos, si me está mintiendo, está diciendo la verdad. O sea, la verdad, ese elemento de investigación requiere experiencia y no estamos en el momento en que lo va a superar la tecnología. Es importante entender que la base de investigaciones sigue siendo eso. Es un gran dato ese, ¿eh? Porque andamos pensando que eso nos va a resolver todo, ¿eh? Claro. Y tenemos que entender que el colmillo y esa experiencia del policía, que puede entrar a un escenario y decir, a ver, y la persona se comporta de cierta manera y decir, algo no cuadra aquí. Sí, claro. Todavía no estamos en eso en tecnología y eso es esencial y fundamental para poder combatir crimen. Ahora, lo que nosotros nombramos herramientas sofisticadas de investigación, que en eso viene tecnología. Ya sea intercepciones de llamadas o ya sea operaciones encubiertas o ya técnicas más avanzadas. Esos siguen siendo en apoyo a lo que es la investigación básica. Y en eso hay una oportunidad en coordinación y en compartir en ambos países. Ese nivel de capacitación y de intercambiar información. Sí. Se vuelve ahí
yo soy muy fan de las series italianas de detectives. Es impresionante la capacidad de los detectives. Digo, entiendo que es una serie, ¿no? Pero es decir, lo que ven, Claro, ¿no? claro. Todo, es decir, cómo tiene una especie de una mirada de 360 grados, ¿no? Exacto. Ven todo. A ver, para cerrar, ¿vamos por buen camino o no? Total, hombre, Rodrigo, ¿vamos o no por buen Bueno, camino? en la seguridad es difícil afirmar que vas por un buen camino o que vas por un mal Bueno, camino, eso porque suena. con 100 casos de éxito, de uno malo se siente muy fuerte, se siente muy profundo, genera mucha empatía, mucha autoridad en la sociedad. Yo creo que estamos en un gran momento para nuestra especie, para la humanidad, donde el uso de la tecnología es una condición sine qua non para poder progresar. Hablaban del instinto, del colmillo que tiene un detective, por ejemplo. Pero si piensas en habilitar 50,000 videocámaras y arcos de seguridad en una gran ciudad, entonces es multiplicar las capacidades de tu policía. Lo que quieres es que el policía llegue a arrestar al probable responsable. No quieres que el policía esté viendo para todos lados, porque es imposible. Entonces yo creo que se está aplicando en México, que hay conciencia de los gobiernos de que la tecnología es necesaria. La ley de la cobijita en el presupuesto siempre incomoda, porque no hay para todo, ¿no? Sí. Le quito a esto cuando le pongo al otro, etcétera. Pero yo creo que sobre todo la sociedad está muy consciente de que la tecnología la tenemos literal casi todos en la bolsa del pantalón y sabemos que pues no solamente no podemos vivir sin ella, sino que nos ayuda a vivir todos los días. Sí, ¿no? El mundo entero está en esto, ¿no? Algunos más agudizados, procesos más agudos, ¿no? México, tenemos muchas broncas en México, ¿no? Pero me refiero, dime quién se salva de esto, ¿no? Sí, el tema aquí es no soltar y no soltar el acelerador. Sí. Tenemos que mantener el paso lo más que se pueda con los sistemas de seguridad, con los elementos de seguridad, incorporando la tecnología. El momento que perdemos ese paso, nos atrasamos demasiado, Sí. perdemos cancha. Y esa pérdida de cancha es muy difícil hoy día recuperar. Eso queda claro. Entonces, yo creo que cuando preguntas si vamos por buen camino o mal camino, yo creo lo fundamental aquí es mantener paso. Y entender que México, ni Estados Unidos, ni ningún otro país tiene la solución. Es la colaboración entre todos los países y el intercambio de información. Sí. A ver, Manelik, para cerrar, estuviste en gobierno, que siempre es una experiencia interesante en momentos rudos y duros, ¿no? Déjame plantearte, ¿habrá una evolución interna, no solamente en desarrollo tecnológico, sino de pensamiento estratégico? ¿Alcanzas a ver algo diferente? Oye, o no. Y luego, pues de hablar son palos de ciego, le atinas, ¿no? Eso, qué bueno que le atinaste, pero en el fondo es lo peor que te pudo pasar, porque te confías, ¿no? Pero que verás, es una pregunta verdaderamente interesante. A ver, a mí me tocó, en lo personal, creo, atestiguar el final de una etapa del servicio policial que tenía que ver con una vocación para convertirse en una profesión. El policía de pura vocación, sin duda, muy rescatable, muy loable el esfuerzo, pero queda rezagado frente al profesional de la seguridad. Claro. El enorme desafío de un modelo de seguridad es gerencializar la función policial. Y un gerente requiere conocimiento, capacitación para usar herramientas, además de su experiencia, su sentido común, el colmillo. Y hoy la policía es una profesión. Tú puedes llegar a ella por la vocación, pero si no te profesionalizas, no puedes aspirar a tener un objetivo importante, no puedes resolver el caso más sencillo, porque hoy las reglas del juego del gato y el ratón han cambiado, ¿sí? Entonces vivimos tiempos en que la función policial se tiene que profesionalizar, y para ello hay que reconvertir el ADN de la función, y la tecnología juega un rol fundamental. A ver, la cámara de Gesell tuvo su razón de ser. Hoy una fotografía y un correlacionador de rostros te identifica. Sí, claro. ¿Para qué le buscas? Hay 100% de coincidencia en la cámara que tomó el C5 o el banco o un negocio o una casa
con el que tienes ahí enfrente. ¿Es o no es? Ya no estamos en esos tiempos de dedicarle el tiempo que antes se dedicaba a diligencias como esta. El estudio de modelos. En el mundo, hoy, tienen como punta de lanza la tecnología. Decía Rodrigo hace rato, y hay un caso que yo he puesto en otras ocasiones como ejemplo, Singapur. Sé que es el lugar más seguro del planeta, el que más cámaras por cada metro cuadrado tiene. Pero ¿qué tal está el ambiente de restricción de derechos humanos? Esa variable es importante. Absolutamente. Entonces, ¿hasta dónde podemos convertir con las mejores prácticas el justo medio del propósito de la función policial en una virtud para el Estado, para la sociedad y para quienes tienen que depender de ella para sacar adelante sus proyectos de vida? Sin la tecnología es imposible pensar un esquema de seguridad. Los policías gallardos, los valientes que suben y bajan, se suben a los helicópteros, si no están guiados por un trabajo de análisis, con las mejores herramientas de tecnología, están destinados a ser mártires, no héroes. Sí. Y nosotros necesitamos esos perfiles, Javier. Sí. Rodrigo, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tiene Seguritech? Tiene más de 30 años. Más de 30 años. Eric, muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias que estuvieron con nosotros. Manolito, como siempre, gracias. Nos vemos pronto. Bueno, vámonos a una pausa. Vamos a regresar para hablar sobre esto que medio mencionamos ya desde ayer. Bueno, no mencionamos ahí, lo planteamos. Es el hackeo al sistema de atención, hablando del sistema de atención ciudadana, que de Presidencia, que fíjese nada más, expuso más de 400,000 denuncias, algunas de ellas particularmente sensibles. O sea, expuso a los denunciantes, fíjese nada más. Bueno, vamos a hablar y en qué va también el asunto. Regresamos. Indicadores financieros presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días se mantuvo sin cambios para ubicarse en 6.75%, mientras que los CETES a 28 días aumentaron 0.02 puntos y se ubicaron en 6.20%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 66.479 puntos, con una caída de 1.23%. El FTSE Viva alcanzó los 1.343 puntos, con una disminución de 1.36%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 51.594 unidades, con una caída de 2.19%. El Nasdaq bajó 1.74% para alcanzar 24.442 unidades, y en Brasil Bovespa bajó 1.52% a 173.885 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo subió 0.34% para cotizar en los 17.92 pesos, al mayoreo aumentó 0.13% a 17.46 pesos, mientras que el dólar fix incrementó 0.47% a 17.51 pesos. El euro subió 0.76% y se vendió en 20.01 pesos, y la libra esterlina incrementó 0.65% para ubicarse en los 23.33 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. HIXA A subió 5.04%, FMX 23 avanzó 4% y Vista A 3.03%, pero también hay caídas importantes. Vasconi cayó 11.39%, Poctec B 6.46% y Esentia 2 disminuyó 5.19%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. Un presunto hackeo al sistema integral de atención ciudadana de la Presidencia de la República habría comprometido más de 400,000 solicitudes con datos personales y el contenido de denuncias ciudadanas. El peligro existe para los ciudadanos que pusieron alguna queja hasta febrero del 2026. La información detallada puede caer en manos de narcos, defraudadores, delincuentes, de vivales, todo lo que se puede imaginar. En dichas solicitudes está expuesto el nombre completo, domicilio con código postal, teléfono, correo, folio, historial completo del trámite, contenido íntegro de la queja y datos del funcionario que respondió. Este presunto hackeo, ahorita vamos a hablar de él, muestra los desafíos de la ciberseguridad en las instituciones públicas
especialmente cuando la información comprometida corresponde a ciudadanos que confiaron datos personales y denuncias sensibles al gobierno federal y que confiaron. Bueno, Julieta del Río, especialista en transparencia y excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cómo lo extrañamos, el INAI? Digan lo que digan. Julieta, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Javier. Al contrario, muy buenas noches. Como siempre, un gusto estar contigo. El gusto nuestro, Julieta. ¿Qué piensas de esto que pasó? ¿Cuál es tu diagnóstico? Sí, bueno, es muy grave. Tú lo decías ahorita. No hablamos de una información cualquiera, Javier. Hablamos de personas que solicitaron ayuda, de víctimas, denunciantes. Y bueno, es algo delicado porque pues, la ciberseguridad no es un gasto tecnológico, sino una política de protección de derechos humanos. Y como tú dices, ahora que no existe el INAI, la autoridad encargada debería de tomar estos asuntos con la seriedad que se requiere, porque la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados es muy clara, Javier, y debe de verificar que todas las instituciones gubernamentales cuenten con la seguridad que debe de tener todos sus sistemas. Yo te lo digo y digo, se ha vuelto esto cotidiano escuchar noticias sobre hackeos y filtraciones, pero ¿qué se está haciendo? Cuando teníamos la Plataforma Nacional de Transparencia, la inversión era la prioridad. La verdad, nosotros contábamos con temas de sistemas avanzados de detección y prevención de intrusos, teníamos filtros, Javier, teníamos seguridad perimetral, se fortalecen los sistemas. Entonces la pregunta es, cuando los datos están comprometidos, pues corresponde a los ciudadanos denunciar esto, porque la Secretaría de Anticorrupción tendría la obligación, de acuerdo a la ley, de notificarles a los ciudadanos que están en esas bases de datos, porque de verdad, cada minuto de retraso puede significar una oportunidad para el fraude y la extorsión. En los casos más delicados, poner en riesgo hasta la integridad física de estas personas. ¿Tienes una idea dónde puedan estar esos datos en este proceso? Pues imagínate, Javier, los mercados, los negros, 400,000, más de, creo que cerca de 60 expedientes, pero fíjate, casos de denuncias de acoso, denuncias de extorsiones, denuncias pues graves, porque entonces el delincuente, el acosador, puede conocer ya quién fue el denunciante, y volvemos a otra situación. La cultura de la denuncia, pues entonces queda ya pues en el suelo, porque entonces denunciar un delito, pues prácticamente estás entregando tus datos personales en manos de los ciberdelincuentes. Es muy grave, Javier. Yo creo que no se debe de minimizar, y la verdad, la protección de datos personales pues no es un asunto meramente tecnológico, pero en este caso, ¿qué está pasando con la seguridad de las bases de datos de las instituciones? Y también no podemos normalizar este asunto, debemos de tener pues acción, actividad, la autoridad debe de entrar en acción, y por el otro lado, pues también verificar que todas estas bases de datos, todos estos sistemas gubernamentales, pues cuenten con lo que dice la ley, y estas empresas que cuenten con todos los elementos para garantizar. La verdad, se compromete mucho la confianza pública, Javier. Sí, oye, ¿por qué supones que pudo ser hackeado esta información? ¿Qué digamos, cuáles son las cosas que pudieron no hacerse, o son muy avesados los hackeadores, o qué supones que pudo pasar? Mira, yo lo que te puedo decir, y por la experiencia que tuve como encargada de la plataforma, es que no se le está invirtiendo, y te lo digo en la sinceridad, ya la tecnología y los avanza, pero los ciberdelincuentes avanzan a la par o un paso adelante, ¿no? Entonces, yo creo que no tienen contratados servicios especializados de ciberseguridad con estos temas, porque todo el tráfico que ingresaba en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los portales del Instituto, de
tenemos información de todo un país, cerca de 16,000 millones de registros, pues era inspeccionado para identificar antes de este tráfico. Entonces, yo creo que no tienen implementados sistemas de verdad, Javier, de detección y prevención, y también pues no tienen sistemas robustos, quizá tengan toda la información en un solo servidor. Creo que necesitan especialistas y invertirle, Javier, porque de verdad la Auditoría Superior de la Federación en su momento, recordarás que cuando se vulneró la base de datos de la Sedena, entramos nosotros en acción, pero uno de los resultados de la revisión de la cuenta pública fue precisamente eso, la austeridad. No se compraron licencias, antivirus, entonces hay que invertirle. Creo que están muy frágiles los sistemas gubernamentales y por eso pues es más fácil. Entonces, pues no invertir termina siendo mucho más costoso. Julieta, te mando un gran saludo, gracias por tu tiempo. Igual, Javier, un abrazo, buenas noches. Que descanses, buenas noches. Bueno, nos vamos, hoy tuvimos esta mesa de seguridad, yo espero que le haya sido de su interés. Creo que hay muchos elementos, ¿no? Hay muchas vertientes para poner atención y también no perdamos de vista lo que nos dice Julieta, esos datos, ¿dónde andan, no? Y 400,000 personas, ¿eh? Tan sencillo como usted presentó una denuncia porque alguien, pues, ante un funcionario de un gobierno estatal, y entonces presentó la denuncia y ahora, y usted la presentó en el anonimato, bueno, no en el anonimato, sí dio la cara, pero están investigando y tiene que ver con ese estado y queda expuesto o expuesta. Entonces ahora tienen la información, a quién le presentó la denuncia, quién la recibió y cuáles son los términos de la denuncia. Imagínense para lo que puede usarse en muchos sentidos. Bueno, mañana a las 20 horas en Hora del Centro estaremos en Heraldo Radio 98.5 de FM referente en varias estaciones del país y en el portal, y a las 21 horas en Hora del Centro aquí mismo en Heraldo Televisión, mañana jueves en Referente de la Noche. Pásela bien, tenga buena noche de miércoles, adiós.